Bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a traer un tutorial sobre funciones de JavaScript y funciones personalizadas, o sea, cómo crear nuestras propias funciones para utilizarlas en JavaScript. Entonces, traigo esta plantilla que dejaré en la descripción de mi canal para que puedan descargar el código fuente. Bueno, entonces comencemos. Las funciones de JavaScript son líneas de código que su labor es hacer pues que el código funcione de manera más rápida y no redundar en el código que se está trabajando. Entonces JavaScript tiene unas funciones propias que son aquí en esta tabla que he realizado. Menciono algunas que son las que considero pues como más relevantes. Esto no quiere decir que sean todas las funciones que existen en JavaScript. Entonces la idea de este ejercicio es que yo aquí en este formulario digite por ejemplo la palabra hola y al yo presionar un botón o una de las opciones pues me realice cada una de las funciones que están propuestas en esta tabla. Entonces para ello tengo en mi carpeta, creo una estructura básica y esa estructura básica lo que hace es permitirme mostrar cada una de esas funciones. Básicamente esto está estructurado dentro de una tabla, sí, que es esta tabla que vemos aquí, y hay otra tabla que contiene un campo de entrada, un input, que es este input de aquí, y va a tener un contenedor que es un mensaje, que van a ser todas las salidas que vamos a ir haciendo en, esta, en este tutorial. Entonces, yo aquí inicialmente tengo una función. Esta función es una función propia, o sea, esta función es propia o es creada por mí, ¿sí? Ustedes también pueden crear funciones. Entonces, ¿cómo sería una función? Primero, la palabra function seguido de la palabra del nombre de la función que ustedes quieran ejecutar. Por ejemplo, va a ser una función que llame function saludo. Y esta función lo que va a hacer es cuando la invoque eh, saludar, es decir, hola. Si yo guardo y ejecuto en el navegador, pues no va a hacer nada pues porque no la he llamado. Entonces, ¿cómo llama la función? Entonces voy a llamarla aquí a lo último y voy a decir simplemente el nombre de la función, abro y cierro paréntesis y punto y coma. Y de esa manera se invoca una función. Entonces aquí sale hola. Y pues ya hemos visto pues esta función que también es una función interna de JavaScript, la alert, que me permite mostrar mensajes en pantalla. Entonces la idea de hoy es poder trabajar tanto funciones propias como funciones directamente de JavaScript. Si vemos la función, entonces tenemos un campo de entrada y en el campo de entrada hay un identificador que llama input entrada. Entonces si vemos aquí en la etiqueta HTML, ¿cómo se identifican que son identificadores? Valga la redundancia, porque en la etiqueta dentro de las propiedades dice ID. Entonces, siempre cuando ustedes vean una página, un HTML que diga ID, eso quiere decir que podemos manipular ese objeto mediante la función getElementById. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Entonces, a través de una variable que llama inputEntrada, le digo que del documento me identifique el elemento por ID que llame inputEntrada. Y después define una variable que llama salida, que es donde voy a almacenar todos estos mensajes de salida aquí. Y le digo nuevamente que el documento, cuando digo document, es todo el HTML que estoy trabajando, todo este documento, identifique un elemento que llama mensaje. Entonces si vemos aquí, este es
identificador. Este es el identificador mensaje, que es un contenedor que se llama mensaje. Y finalmente creo una variable que llama resultado. Entonces en esta variable resultado pues vamos a hacer todas las funciones que tengo en este tutorial. Entonces inicialmente lo que estoy haciendo aquí es simplemente mostrar lo que traiga esta variable de entrada y me capture su valor. Y en la variable salida escribo su contenido HTML por medio de inner HTML y le asigno el resultado. Entonces, si vemos aquí, pues todo lo que digite dentro del documento, pues si yo le presiono aquí, pues me va a salir el elemento. Entonces ahora vamos a ver la función replace. Entonces para la función replace, lo que vamos a hacer es, inicialmente, al enlace o al hipervínculo que tengo aquí, pues que no tiene actualmente ninguna acción, vamos a darle una acción, un evento. Entonces, como lo vimos en el tutorial anterior, vamos a darle el evento onClick. Y a ese evento onClick vamos a darle un nombre a una función. Entonces vamos a escribirle reemplazar. Esta va a ser la función que yo voy a utilizar para llamar a la otra función, que se llame reemplazar. Y dentro de reemplazar voy a utilizar estas variables que utilicé anteriormente. Entonces vamos a decirle que el resultado, que a este resultado vamos a aplicarle. Entonces vamos a decirle que a este resultado, bueno, aquí nos dice cómo se debe ejecutar. Entonces dice que la variable punto replace, lo que tengo que buscar y lo que quiero reemplazar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decirle punto replace. ¿Qué voy a buscar? Entonces digamos una grosería. Entonces una grosería. Y que la reemplace por símbolos, como los simbolitos que aparecen en la televisión. Entonces así. Pues digamos que cuando él vea la palabra grosería, lo que él va a hacer es reemplazarla, esa palabra grosería, por estos elementos. Entonces vamos a probarlo y vamos a ver aquí. Entonces recargamos. Entonces esta es una grosería. Obviamente no va a escribir una grosería aquí, ¿no? Entonces si lo voy a reemplazar, entonces me dice esta es una, entonces me reemplaza la palabra grosería por la que yo definí anteriormente. Ahora vamos a ver la función length. ¿Qué me hace la función length? Obtiene la longitud de una cadena. ¿Y cómo se utiliza? La variable .length. Entonces, igual que el anterior ejemplo. Entonces vamos a decirle aquí que esto funcione con el evento onClick. O sea que cuando le den clic, va a llamar la función longitud. Entonces miren que yo primero la nombro y después la declaro. Vamos a definir la función longitud, que no existe. Y básicamente copiamos todas estas líneas, pues que las vamos a necesitar siempre. Y vamos a decirle que el resultado punto len, punto y coma. Entonces guardamos y revisamos en nuestro HTML. Esta es una prueba. Le damos en len y nos dice 18. ¿Por qué 18? Porque si nos ponemos a contar, pues tiene 18 caracteres esta frase. Entonces si quiere que sea más completo, pues simplemente le agregamos aquí el número de caracteres es, y concatenamos con este len. Entonces decimos, vamos a ver cuántas caracteres tiene esta frase, este título, y le decimos len. Entonces nos dice el número de caracteres es 40.
Entonces seguimos con la función uppercase y lowercase. Que uppercase lo que hace es convertir un texto a mayúscula y lowercase el texto a minúscula. Entonces, ¿cómo funciona? De la misma manera. Entonces, ¿cómo podríamos? Aquí yo estoy copiando y pegando muchas veces el código, ¿no? Pues no es una buena práctica. Entonces, lo que yo podría hacer es crear una función general que se llame ejecutar. Y esa función ejecutar le va a llevar que traiga un parámetro, digamos tipo. Entonces, si el tipo, aquí estamos viendo condiciones, si el tipo es igual a 1, entonces aquí voy a coger, como siempre repiten estas tres líneas, si vemos en todos los algoritmos repiten estas tres líneas, entonces voy a coger y estas tres líneas las voy a declarar aquí al principio de mi función para no repetir tantas veces. Y simplemente vamos a evaluar qué tipo de ejercicios que vamos a ejecutar. Entonces, si es tipo 1, vamos a hacer el de identificación, o sea, el primerito. Si es tipo 2, entonces que nos haga el reemplazo. Si es tipo 3, que nos haga la longitud. Que nos haga la longitud. Y estas funciones pues ya sobrarían, pues porque no las necesitaría. Lo que va a hacer es pues cambiar las otras funciones y mandar el tipo. Entonces aquí le digo ejecutar 1, ejecutar 2, ejecutar 3 y ahí vamos. Entonces sigue el lowercase. Bueno, vamos a probarla primero antes que funcione. Entonces recargamos, digamos probamos la primera, funciona, probamos la segunda. Entonces aquí agregamos la palabra grosería, funciona. Vamos a probar la longitud de esa misma frase, entonces nos dice 13, listo. Entonces está bien. Ahora sí podemos continuar. Ahora simplemente es decirle uppercase, un clic, y vamos a decirle aquí, voy a ampliar un poquito pues para que vayan detallando mejor el código. Entonces aquí le digo ejecutar y llamamos a la función, le enviamos el parámetro 4. Entonces si quiere pues hacemos este también del lowercase, pues porque simplemente es lo mismo, un clic, la función ejecutar, y el parámetro que vamos a enviar es el 5, tipo es estrictamente igual a 4, entonces decimos salida punto innerhtml igual, le decimos resultado punto uppercase, abrimos y cerramos paréntesis y le damos guardar y vamos al navegador para probarlo si funciona. Entonces le decimos aquí, entonces pasemos este texto, voy a copiar este texto y lo voy a pegar acá y le voy a dar aquí uppercase. Entonces lo que hace es que yo le paso un texto en minúscula y él me lo completa todo a mayúscula. Entonces ahí vemos cómo funciona, cómo trabaja esta función. Bueno, entonces la idea es que ustedes sigan trabajando estas funciones, sigan haciendo los ejemplos para cada uno de estas funciones que propongo aquí y las programen para que así vayan también practicando y vayan programando sus propias aplicaciones.
Entonces la idea es que lo terminen y me cuenten cómo les terminó de ir con esta programación. Entonces de esta manera termino este tutorial. Espero que hayan aprendido a crear funciones propias y hayan entendido las funciones de JavaScript nativas. Entonces, no es todo por hoy. No olviden de suscribirse a mi canal. Chao, chao.